Mira, toca una carta. Ahí está, cógela. Y así empieza la charlita de hoy. Vaya mierda de... Tenía ganas de hacer esta charla con mi amigo Darío, que ahora se presenta, porque aquí donde lo veis tenemos a un filósofo en pleno siglo XXI. Darío, preséntate, por favor, que tengo muchas ganas de escucharte. Bueno, yo soy Darío González, soy de Granada. Estamos grabando esto en Málaga porque, bueno, sabréis que Dani es de Málaga. Soy un proyecto de filósofo, me falta un TFG y un par de asignaturas. Un filósofo. Y sí que me gusta mucho la teoría, de hecho pensé y repensé muchísimo teoría mágica y cuando eso se agotó dije, bueno, pues ahora teoría de la vida, ¿no? Ahora Teoría de la vida. de filosofía mágica pasamos a filosofía occidental. El humano siempre ha ido buscando el arte desde tiempos inmemoriales y es lo que nos diferencia principalmente de cualquier otra especie. ¿Por qué crees que el humano tiene esa necesidad de perseguir lo que nosotros denominamos arte? Bueno, yo ahí tendría que puntualizar si hablamos de magia o de arte, porque aunque la magia es un arte, pero tiene una perspectiva que creo que es diferente a la del arte. Anulamos todo. ¿Qué crees que diferencia la magia del arte? Bueno, el arte desde antiguo se dice mucho que el arte imita la naturaleza, a veces que la naturaleza imita el arte. El arte en sí diría yo que es la necesidad humana de expresar, incluso con palabras, lo que no puede ser expresado con palabras. Si tomamos, como dice Aristóteles, que el ser humano lo que diferencia al resto de seres vivos es que es racional, y por racional entendemos que tenemos un lenguaje abstracto según el cual podemos comunicarnos, creo que el arte es todo aquello que no puede expresarse con palabras, incluso aunque se exprese con palabras. La magia, por un lado, desde mi punto de vista, forma parte del arte y es una vertiente del arte, pero al margen creo que la magia ya es algo diferente del arte. Es ambivalente el concepto de magia. Tanto es algo artístico como que es algo independiente. Y a la pregunta, ¿qué diferencia el arte de la magia? Pues que a mí me gusta mucho pensar estas cosas. Creo que la magia busca sacar algo de la realidad que en lo cotidiano sentimos como que hemos perdido. El arte busca expresar cosas que hay en nuestro interior que diariamente no están siempre presentes. La magia creo que es la búsqueda, la entelequia, la búsqueda en sueños de algo que sabemos que está, pero que cotidianamente no se hace presente en nuestra vida. ¿Y crees que eso es una necesidad o un anhelo de algo que nosotros hemos tenido y que hemos perdido? ¿O simplemente es como el inalcanzable, el sueño inalcanzable de que el humano ojalá hubiese tenido esas capacidades que fingimos que tenemos? Bueno, creo que las preguntas opcionales suelen tener... Hay cierta parte de verdad en cada una de sus vertientes. Obviamente es un anhelo por... Fíjate que el ser humano, desde su inicio o desde los inicios del pensamiento, busca la infinitud. La magia busca lo imposible. Creo que indagar en la respuesta, en la pregunta acerca de la relación entre lo imposible y lo infinito sería una buena toma de contacto. Pero yo, por mi parte, no puedo decir que estoy seguro, porque estar seguro es tener pruebas empíricas, y claro, las pruebas empíricas de la magia son... También yo estoy hablando de magia como magia, no como el ilusionismo Lo entendemos. que hace surgir la magia. Yo creo que tiene que haber se puede hacer una genealogía, un rastreo de el primer momento en el que un ser humano vive algo como mágico, algo como imposible, y si nuestro cerebro es capaz de percibir y de reaccionar ante eso como algo imposible, aunque luego se desmienta, como pasa en un juego de magia, cuando alcanzan la solución, algo tiene que suceder, que nuestro cuerpo y nuestro organismo está preparado, hay una precomprensión en cierto sentido y una permisividad acerca del acontecimiento mágico. Es decir, alguien cuando ve magia, quizás racionalmente te puede decir esto es la primera vez que lo veo en mi vida o que siento algo así, pero para que tú hayas podido sentir algo por primera vez en tu vida tiene que haber cierta precomprensión acerca de lo que hace. Cierta permisividad me refería a como que haya algo en ti que esté preparado para vivir esa experiencia mágica. Como que estuviese ya escrito en el ADN un poco esa capacidad. La posibilidad al menos. Exactamente, sí. Entonces, piensa que para ser una persona, para ser mago,
tiene que ser artista? Mi respuesta acerca de esto está muy condicionada porque yo intento razonar en base a mi experiencia y yo me eduqué en una escuela de magia en la que me enseñaban la magia como un arte. No lo sé, existe la posibilidad siempre. Bueno, todo el mundo sabemos que decir que todo siempre ocurre así, leyes universales exactas, no hay muchas, si es que las hay. Pero es obvio que se puede ser mago sin ser artista y bueno, ser artista sin ser mago. Y ser artista queriendo ser mago sin ser mago. Claro. Aún así, yo creo que ahí la persona tiene que hacerse una pregunta, al margen de si está empezando, si lleva un tiempo. ¿Yo creo en la magia y hago un arte de esa creencia? ¿O la magia es un tipo de arte que busca simular el milagro o lo sobrenatural? Entonces yo como artista quiero ser mago. Yo creo que te tienes que plantear esa pregunta. Claro, sí, sí. Tampoco diría que hay dos tipos de personas, las que eligen A y las que eligen B, porque la vida es la reflexión constante acerca de nuestras vivencias y de nuestras decisiones. Sí, también es cierto. El arte es subjetivo. Entendiendo la magia como arte, ¿en qué momento crees que la magia empieza a ser magia? ¿Tiene que ver con el mago? ¿Tiene que ver con el espectador? Por lo que yo he aprendido de maestros magos, sin el imposible no hay magia. Lo que hace que con un imposible sea magia. Si partimos de la base de que el arte es subjetivo, entonces la respuesta es sencilla. Es magia en el momento en el que la persona lo reconoce como magia. Y eso tiene una gran desventaja. Por mucho que tú hagas magia, si la persona no lo vive como algo mágico, dejaría de serlo. A no ser de que para ti lo sea y que sea una persona que a la hora de hacer magia no solo hagas magia al público, sino que te la haga a ti mismo. ¿Tú crees que una persona podría ser mago o maga en su casa? Sin interactuar con nadie nunca. Si hablamos de magia, de ilusionismo clásico, no. Hace falta un espectador. Sí. Pero en el terreno filosófico... Es que en el terreno filosófico una persona sola en el mundo no puede hacer nada. Depende... Eso es interesante eso. Todo depende de una relación. Incluso la relación contigo mismo ya rompe esa soledad, aunque sigue sin ser suficiente, porque es ante la mirada ajena como nos reconocemos y cómo se nos reconoce. Una persona a sola en el mundo, seguramente como el Principito, viajaría a ver otro mundo para reconocerse en algo ajeno. Quizá eso explique cómo en los orígenes de la humanidad hay un animismo, se le da vida, se cree en el ente del árbol, de la piedra o del río, porque antes de que esté cimentada la conciencia de ser individual, al final hemos hablado de subjetividad y la subjetividad se refiere al sujeto y eso es una noción. Obviamente la vida interior de una persona es algo que se conoce desde siempre, pero el término sujeto es algo más de la filosofía moderna. Si el animismo le da vida y le da entifica, hace ente cada cosa que existe, es porque el ser humano es ávido de algo ajeno que le recuerde quién es o que le haga ver quién es. Y es un quid pro quo. También tú mismo estás haciendo esa función para el otro. Entonces, ¿un mago puede ser mago sin espectador? Absolutamente. Pero si crees en la vida y en la conciencia que puede tener un árbol, por ejemplo, un río, una idea, y puedes hacer magia a tu idea. Ahora, ¿tendría sentido llamarte mago o no mago si no hay alguien que sepa lo que signifique mago? Si no hay una persona que vea la magia y te diga eres mago, para ti eso sería algo natural. Lo que nosotros llamamos magia está recortado. Es un concepto que proviene de la época en la que éramos tribu y que hemos recortado la idea de la vida, del universo, como con entes vivos que no son como nosotros. Y nosotros evocamos ese sentimiento, esa sensación, lo que quieras tú decir. Pero un ser que cree en eso y que no tiene más personas, no tendría mucho sentido hablar de magia más que como nombre, en el sentido de que es su relación natural con el medio. La magia o el concepto de lo que es un mago hoy día requiere mucho sacrificio, requiere dedicación y a veces es demasiado trabajo, ¿no?, para lo que viene siendo una afición cualquiera. ¿Crees que hay que tener alguna característica especial para ser mago? Y cuando me refiero a una característica especial no me refiero a habilidad o a técnica, me refiero a algo psicológico que te predispone. Yo creo que el camino a encontrar tus talentos es múltiple y variado. Puedes tener una técnica increíble y que solo eso te avive querer ser mago. Puede ser alguien súper creativo como Julio Montoro, que es creativo hasta el infinito. Sí. No quiero reducir Julio Montoro a eso. Lo que quiero decir es que yo ahora voy a hacer un reduccionismo por hablar de la creatividad de Julio Montoro, pero no de Julio Montoro en sí. Claro.
en su totalidad. Porque no sé su historia personal en ese sentido, pero tener la creatividad de Julio Montoro y a lo mejor con eso dices, joder, pues quiero ser mago. Entonces, psicológicamente, bueno, ya te habrás acostumbrado a que divague un poco y no vaya a la pregunta directo. Sí, pero... sí. 4 horas de charla llevamos. Al final, el mago es una persona que trata de vender que tiene poderes sobrehumanos, ¿no? O que es capaz de hacer imposibles delante de gente y que la gente se cuestione la realidad o se cuestione incluso que esa persona tiene capacidades que no son de este mundo. ¿Por qué crees que un mago tiene ese deseo, esa necesidad? ¿Crees que hay una carencia en el inicio? La famosa falta, marca o mancha. Exactamente. Yo creo que el hecho de que exista la religión, aunque se pase desapercibida cuando eres niño o no, pero Sí. que no sea algo, que sea una cosa más, pero si existe la religión y existe la idea de lo sobrenatural, eso ya genera ahí cierto hueco en tu cabeza. Lo llamo hueco porque porque no tiene por qué estar reflexionado todavía. Claro. Pero ahí ya hay algo en todos nosotros por el hecho de que exista la religión y por tanto la idea de un dios, de un ángel Alguien superior. o de Buda. Solo eso crea un pequeño hueco por el que la magia entra. La magia ahí en el sentido de se creen cosas que pueden no ser reales. A lo mejor lo son, pero ya está la posibilidad de creer en cosas que no son reales. Te quiero aún así contestar a lo que me habías dicho de primera psicológicamente. Yo creo que lo que tiene que tener una persona es mucha ilusión por hacer vivir el momento mágico a alguien. Yo recuerdo cuando a mí me hicieron mi primer juego de magia, que lo que me movió a aprender y a leer un libro de magia fue la ilusión de poder hacer yo eso. Y no sabría decirte hasta qué punto poder hacer yo eso en sí o poder hacer vivir eso a los demás. Y aunque es una relación irreductible, creo que, pues como te he dicho antes, es una de estas preguntas que a lo largo de tu vida se toman respuestas diferentes porque experimentamos con nuestras propias preguntas y le vamos dando una respuesta u otra a ver qué ocurre. Entonces la pregunta que viene es, ¿un mago nace o se hace? Esta es pregunta de cuñado C2, ¿eh? Tío, pues esa pregunta me gustaría hacérmela no solo respecto a la magia, pero respecto a la magia, es que como no tengo la respuesta, te voy a hacer yo una pregunta, aunque es de mala educación contestar Sí, una sí, pregunta sí, con otra pregunta. ¿Las cosas nacen o se hacen? Las cosas me refiero a no al mago, sino a cualquiera. Es decir, es una pregunta que no es exclusiva para la magia. ¿Se nace o se hace? Mozart nació con un don, además de estar desde el año 1 ensayando. Sí. Si no hubiera esa pretensión por su padre de ese ensayo, él hubiera tenido ese talento. La racionalidad común nos dice que sí, que bueno, la racionalidad común, bueno, el sentido común, porque luego tú te pones a estudiar filosofía y hay varias vertientes, o sea, varias escuelas y corrientes de pensamiento. Está el racionalismo, el empirismo, el idealismo y el kantismo, criticismo o mal llamado, aunque a mí me encanta, intelectualismo, porque aunque eso es otro tema y lo vamos a dejar para otra ocasión, pero es una pregunta que por lo menos nuestra sociedad occidental y europea se ha hecho desde el siglo XVII, XVIII de una forma formal, hablando de nacemos con unas estructuras cognitivas que nos llevan a razonar o somos una tabula rasa y desde el momento en el que nacemos lo único que hacemos es aprender lo que nos da la vida. Entonces, ¿se nace o se hace? Yo creo que se hace. Y creo que en cierto sentido se nace y que luego hay una suerte que se malentiende como la suerte de haber nacido para algo y yo creo realmente que esa suerte es la suerte de haber nacido a seca. Nacer, vivir, que la vida te dé vida. Es una suerte y según como tú sientas esa suerte, la sentirás también como una suerte para hacer lo que puedas, dentro de lo que quieras o lo que quieras dentro de lo que puedas. Sí, entiendo. Yo también soy partidario de que se hace, y que hay gente que tiene una capacidad de hacerse más rápido que otra. Y el nace, pues es un factor determinante, como has dicho. Mozart tenía una capacidad de hacerse súper rápida
y tuvo la fortuna de nacer en un sitio donde su padre le inculcó desde el primer día, en este caso tocar el piano, y él tuvo una capacidad de desarrollo increíble. Son dos factores que se tienen que dar. Por llevarlo a la magia, me voy a mi referente, a Dani da Orti. Dani da Orti tuvo una capacidad de hacerse mago descomunal. Hoy día todavía sigue evolucionando y yo no sé dónde terminará esta criatura, pero también tuvo la fortuna de nacer en una familia en la que su madre le llevaba todas las semanas a Sevilla, que son 3 horas en autobús y 3 horas de vuelta, todas las semanas a un niño de 6, 7 años para que estudiase magia. A veces yo creo que la construcción de genio tiene que coincidir el factor de que te acompañe todo lo que te rodea y de que tú tengas una capacidad de hacerte muy rápido o superior a la de los demás. Puede ser. Al final, en la vida, creo que existe dentro de un margen de vivir en una sociedad en la que con 3 años no nos bombardeen. Sí, claro. Ya partiendo de esa fortuna. Cómo te trata el mundo, cómo te tratan los demás, cómo los tratas tú a ellos y luego resolutivamente no diría éxito, sino porque además de pequeño no hablaría yo de éxito, sino que consiga y satisfaga las cosas que busca o que no. Pero todo comienza en cómo te trata el mundo, cómo te recibe las personas con las que te crías y que te hacen crecer. Sí. Y cómo tratas tú a las personas conforme vas creciendo y luego pues si consigues o no las cosas que quieres, haciendo gran hincapié en la actitud que tienes. Y bueno, aunque no me gusten los tópicos, pero ahí todos los grandes de todas las disciplinas de la historia conocida dicen lo mismo, y es que cuando caes, la actitud que tienes. Es decir, que haría hincapié en cómo afronta una caída. Mira, yo, por hablar de algo personal, yo me considero muy, muy, muy buen mago. A mí me han dicho cosas que creo y estoy bastante convencido de que no le han dicho a nadie nunca jamás. Pequeño inciso, claro, yo ahí cuando vivo esas cosas yo no entro en una comparación con los grandes, porque para mí compararme con Mago Miguel, con Dani da Orti o con Juan Tamarí, por no nombrar al que más me gusta de todos, que es Gea, mierda, yo nunca me compararía con ellos. Para mí hay una palabra que me gusta, que es inconmensurable, pero es que lo veo dos planos diferentes. Lo que yo pueda provocar a alguien, incluso aunque pueda ser más intenso o algo que lo que le pudo producir ver a uno de los grandes maestros, pero es que yo, para mí ese momento es mi magia con esa persona y llegue a lo que llegue, no tiene nada que ver con lo que puede hacer un gran maestro. Entonces, quería contar algo personal porque yo me considero muy, muy, muy buen mago y tengo la suerte de que siempre el público, las personas a las que le he hecho magia, quizás tenga que ver con que los trato como personas y no como público. También eso tiene que ver con que la magia de escena ya me sale más regular. Porque cada vez que he fallado, cuando yo aprendía, lo único en que pensaba es en quiero hacerlo mejor y perfecto porque quiero hacer vivir esto a una persona. Porque quiero ser el mejor mago del mundo, pero no el mejor en el sentido de hacerlo mejor que nadie, sino que la persona a la que se lo hiciese viviese algo parecido a lo que yo viví cuando me hice magia. Y como yo soy muy inocente y muy ingenuo y muy racional, y cuando me hicieron magia fue innombrable, querer hacer ver eso a los demás es lo que creo que me ha hecho un muy buen mago. Creo que lo bonito de la vida, aunque sea muy raro y pueda sonar contradictorio, es que en el caso de la magia, la actitud que tú tengas, o en el arte, la actitud que tú tengas cuando caes, determina muchísimo el cómo te lo tomes, lo siguiente que vas a hacer en magia, o sea, el cómo va a salir después y el mago que tú eres. En cambio, en el trato con personas, no. En el trato con personas, cuando estás hablando de una intimidad y de una cercanía de corazón, podríamos decir, Sí. que a ti alguien te dé un rechazo, decir, bueno, saldrá mucho mejor en el futuro, creo que es tratar a la persona como un medio y no como un fin. Es decir, si tú lo que sientes por una persona es real y puro, decir, bueno, me ha rechazado, no pasa nada, vendrá otra, me parece un poco tétrico, macabro y demasiado frío. No sé si eso responde a tus preguntas. Sí. ¿Cómo ve un mago filósofo la magia en el 2025? ¿Crees que la magia tiene fecha de caducidad? Porque es un arte que lleva, si lo analizas bien,
quitando algunas puntas de lanza, llevan 100 años haciendo los mismos juegos. Mismos juegos, distinto público. Todo muere. Pero la magia no muere cuando hay una repetición constante y un acostumbrarse a un efecto o a un juego. La magia muere cuando las personas pierden su magia. Y por eso cuando me has preguntado, tú todo el rato me has preguntado acerca del mago podríamos llamar comercial, el que se dedica a la magia como profesión. Y yo he hablado mucho sobre el mago como la magia, puesto de que la magia existe. Como el concepto artístico. Sí, lo que pasa es que yo, en cierto sentido, me lo he llevado más a lo que para mí es la magia como magia. Y hay una razón detrás de eso, y es que creo que todo muere y que la magia no muere cuando alguien ve muchas veces la magia, sino cuando la gente pierde su magia. ¿Crees que en el mundo en el que nos estamos enfocando, el otro día leí un estudio que dice que una persona a día de hoy tiene una capacidad de atención de 0,6 segundos y hace unos años era de 3,6? Es decir, lo hemos recortado en 3 segundos, estamos a tiempo récord. 0,6 segundos es lo que tiene un espectador medio para hacer scroll en una pantalla. ¿No crees que eso perjudica la vivencia de una persona? Yo creo que podrías buscar otro estudio. Sí. Uno más alentador, ¿no? y haces balance. Sacamos una media. En un mundo en el que cada vez la atención está más cotizada y que cada vez es más difícil que una persona te preste atención, cuando tú tienes que llegar al corazón, cuando tú tienes que desarrollar un sentimiento que necesita tiempo, ¿cómo se hace eso a través de una pantalla? Que hoy día es casi lo que... Yo no creo en la magia a través de una pantalla. Entonces la pregunta sería esa, ¿crees en la magia a través de una... ¿Por qué no? Si yo veo, ahora sí le hago referencia por algo serio, si yo veo a Juan Tamarí haciendo magia, Sí. yo lo que veo de magia es a Juan Tamarí haciendo magia al presentador y a los espectadores que están allí, y la magia que yo recibo es la magia que han vivido ellos. Pero la pantalla en sí sola no permea la magia. Sí, que tú te contagias de que el público que está allí, pero que si fuese una persona hablándote a ti directamente a través de una pantalla, no... No lo considero magia, incluso aunque yo pudiera decir joder y me sorprendiese, pero no lo considero magia, porque hay una mediación que elimina lo más importante de la magia, que es que pertenece a la vida, y la vida no se vive a través de una pantalla. Sí, de acuerdo. La vida no es una simulación perceptiva, sensorial acerca de las imágenes que vemos del exterior. Aunque nuestro sistema perceptivo sí funcione así, es algo interno y que está enraizado en nosotros con nuestro sentimiento, hálito o impulso vital. Eso no traspasa a una pantalla. Yo puedo ver una chica en Instagram y besar la foto de la pantalla y no será nunca como darle un beso a esa chica. Que tiene su cosa también, no lo del beso, sino que haga... A ver, si tú piensas en el mago que está intentando ilusionarte, y pues sí, en cierto sentido, pero para mí eso no llega ahí al grado de magia. Para mí eso es, lo que diría Platón, es una copia. Y claro, si te centras en la intención que tiene la persona, eso es magia pura. Pero es que no estamos hablando de eso. No estamos hablando de una persona que te hace una videollamada para hacerte magia y hacerte vivir algo que te mueva las entrañas. Estamos hablando de grabarte haciendo un efecto visual, una ilusión óptica. Cuando a mí la gente me dice que la magia son ilusiones ópticas, digo que están totalmente equivocados. Ahora, si tú ves un juego de magia en Instagram haciendo scroll, sí es una ilusión óptica. ¿Por qué? Porque de hecho la propia pantalla es una ilusión óptica. Claro. En cambio, esto no es una ilusión óptica, hay ilusiones ópticas a través de... Pero hay algún resquicio ahí de realidad. Y si piensas que vivimos en una simulación, pues bueno... pues estamos suficientemente convencidos de que no lo es como para sacar algo de realidad ahí. Y en cualquier caso, si somos capaces... Mira, la magia, yo te hago un juego que tiene trampa y tú lo que vives es algo mágico. Yo lo que te he hecho no es magia, magia es lo que consigo hacer que viva. Pues eso es igual, si estamos en una simulación atrapados, pero nosotros estamos tan convencidos de que vivimos ciertas cosas como real, significa que lo real está... superpuesto. No, me lo imaginaba más como una gruta en la que está cayendo el agua. La realidad está calando dentro de... La gruta es la simulación, ¿no? Sí. Pura caverna de Platón. Pero la realidad está... El agua está cayendo gotas y eso significa que algo de real hay. Claro. Y sí, eso creo que la pantalla es ponerle tapar el agujero. Y llegando ya a la conclusión,
de esta charla, de la primera, espero que haya 14, o algún día que se venga Darío a comentar algún vídeo de algún maestro conmigo, o a hacer magia, o algo. Pero hacer magia tipo, coge una carta, Yo me voy coge una carta y yo adivino que es 5 de tréboles. a pegarle con la carta en la boca. Encima es mi media baraja. ¿Era esa? Tú sabes que eres mi media baraja, ¿no? Sí. Qué bonito, ya no te hago el juego, todo más bonito. Eres mi media baraja. Que la pregunta que tenía para finalizar es: ¿qué es la magia? Desde un punto de vista filosófico. Si te digo lo que dice mi profesor de metafísica, es un insulto a los magos, ¿eh? A ver, vamos a escucharlo, que todavía voy a buscarlo mañana. Dice que creer en la magia es ser esquizofrénico. ¿Quién ha dicho eso? Mi profesor de metafísica, de introducción a la filosofía. Vale, vale. Y respeto mucho su opinión y entiendo lo que quiere decir. Pero está, en ese sentido, para mí está absolutamente equivocado. Porque ¿cuál sería tu definición? A ver, que no le falta razón, ¿eh? Porque los magos... A ver, Pero- está claro que si vas persiguiendo entes de razón, él diría, si vas persiguiendo ilusiones, te vas a encontrar con ilusiones. Claro. Pero no tiene por qué ser en sentido negativo, pero bueno, la pregunta era que ¿qué diría un filósofo? ¿Qué diría un filósofo Sí. o qué diría la filosofía? ¿Qué diría la filosofía? La filosofía diría que la magia es el modo que tenemos de acercarnos a la realidad antes de encontrar respuestas certeras asociadas normalmente a la técnica que nos permitan un conocimiento eficaz de la realidad. Yo creo que hay una pequeña contradicción, aunque él no lo vería así, en lo que él dice, pero bueno, este es el momento en el que te diría, ya lo hablaré con él antes de hablarlo contigo, pero como no lo voy a hablar con él, pues no lo voy a hablar con ninguno de los dos. Que también creo que quizá él... Porque claro, la búsqueda de la magia varía desde el punto de vista del espectador o desde el punto de vista del mago. Porque, por ejemplo, para mí la magia no es el gesto técnico ni es el imposible. Para mí la magia es lo que se crea dentro del espectador, la sensación que se crea el espectador que antes no la tenía y en un momento la tiene. Y tiene el momento de risa impulsiva de que nace desde la nada. Para mí eso es magia. Y gente que se emociona cuando no tiene bases lógicas para emocionarse, para mí eso es magia. Desde el punto de vista del espectador, pues a lo mejor sí puedo estar un poco más de acuerdo en esa afirmación de tu profesor, ¿no? Lo que tú has dicho, si persigues ilusiones, pues ¿qué vas a encontrar? Ilusiones. No sé qué opinión tienes tú. Yo sí creo en la magia. Yo creo que la magia es la fuente vital de la que emana la realidad. ¿Y dónde nos coloca a nosotros los magos en esa definición? El mago como profesional que hace un juego porque simula lo imposible en el mundo del arte. Y del arte barato, aunque sea muy caro. Sí, Y por barato me refiero a malo. sí. Entiendo. Sí, el currante que Hacer. tiene que sacarse el sueldo a fin de mes y tiene que hacer el mismo show Sí. 30 veces al mes, que lo hace ya el pobre reventado. Es circo. Es- Es circo. Exactamente. Es circo, pero Ujú. de otra manera. Sí. Y entonces el mago como concepto de que no busca quizá lo económico, que busca más la epifanía o que busca Yo más... no lo decía por buscar lo económico, sino que no tengan ninguna pretensión de hacer algo memorable Sí, para la entiendo. persona. Sí, Y no memorable en el sentido de que sea algo que quede fijo en la historia, sino memorable en el sentido de que les conmueva como esa sensación de la que tú has hablado antes. Ujú. Es que no sé decirte, tío. Paso un 90% más de tiempo hablando conmigo mismo acerca de magia que hablando con magos acerca de magia. Claro. Los magos tenemos la necesidad de enseñarnos o presumir en el buen sentido de mira lo que he aprendido, o sea, tanto enseñarnos a nosotros como hacérselo a público. Desgraciadamente vivimos una sociedad en la que las conversaciones, las reflexiones profundas surgen... Bueno, esto no es una desgracia, las reflexiones profundas suelen surgir trasnochadamente. La desgracia es que trasnochadamente la mayoría de personas consumen droga y Claro.
Y entonces, problema que acaban juntándose una cosa con la otra. Y acaba juntándose que las conversaciones más filosóficas acaban siendo en ambientes de excesivo ocio que ya es enfermizo, que ya no es Ay, ocio. gracias. Y la otra cara de la moneda es que se hacen en academias, en congresos y seminarios, y eso es chulísimo, pero sale del seminario y en el mundo real no ha cambiado nada. Entonces, que habría que llevar la profundidad y la filosofía, no la académica, sino el filosofar al mundo. Bueno, si el mundo funciona como funciona es porque ya tiene suficientes problemas con los que tiene. Entonces, no sé, tío, no sé decirte qué Pues no diría di- un mago porque no sé qué tipo de mago. Sé lo que te diría yo como mago. No digas nada, porque acaban de llegar las papas. Y yo creo que este es el colofón perfecto y el cierre para despedirnos de una charlita que ha sido media horita aproximadamente. Me mojo, aún así. Venga. Si crees que el mundo es un misterio y que incluso resolver el misterio sigue siendo misterioso y puede generar, evocar algo que surge de un lugar que sabemos tan bien que desconocemos, entonces eres mago. Si sabes lo primero, pero lo usas para trampear y así ganarte la vida, lo que para mí es la mala praxis, entonces para mí no eres mago. Eres un trabajador. No, en ese sentido eres un charlatán. Eres una persona que conoce lo que es la magia Gracias. y lo pervierte a un producto comercial, que no es lo mismo que conocer o creer o sentir esa magia y llevarla a lo comercial. Son dos cosas muy diferentes. Pues se me han quedado preguntas muy interesantes. Si queréis que le haga alguna pregunta, dejádmela en los comentarios, porque habrá una segunda parte. Tengo muchísimas preguntas muy polémicas que me he dejado. Lo que pasa es que no quería que nos ¿Te echaran. ha pasado bien? Sí. ¿Y ¿Te ha tú? gustado? Yo encantado. En honor un poco a Dani por alguna de los manejos, que también ha sido como un maestro para mí. Yo he hecho cartas, tú me dices para rápidamente. Párate. ¿Sí? ¿Ahí? Sí. ¿Estas tres o una más? Una más. ¿Una más? Sí. ¿Sí? ¿Sabes lo que los magos y el público comparte cuando hacemos magia? Que todo el mundo por dentro, en su pequeño oído, dice: ¡ah! Muchas gracias.